Tengo el tema en esta noche que se llama de la razón a la fe. Diga conmigo, de la razón a la fe. Diga otra vez, de la razón a la fe. De la razón a la fe hay un puente. Yo diría que hay un border, una frontera. Una frontera que se necesita traspasar. En estos días le he hablado a la iglesia que cuando el hombre cayó, cuando el pecado original entró a la vida de Adán y Eva, el hombre dejó de funcionar con la capacidad que Dios le había dado y solamente comenzó a funcionar con sus 5 sentidos. Su intelecto fue el que marcó su pauta, su caminar. Pero Dios no diseñó al hombre solamente para caminar en el ámbito natural. Usted y yo somos cuerpo, espíritu y alma. Para decirlo más importantemente, está primero el espíritu. Usted no es un cuerpo con un espíritu, usted es un espíritu con un cuerpo. Porque el cuerpo muere, pero el espíritu sigue vivo. ¿Qué es más importante? Si el cuerpo muere, pero el espíritu sigue vivo, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo o el espíritu? Entonces usted es un espíritu con un cuerpo que tiene un alma. Y cuando el hombre pecó, comenzó a funcionar solamente a través de sus 5 sentidos. Y comenzó el hombre a perder la capacidad de trascender al mundo sobrenatural o al mundo espiritual. Realmente eso pasó y el hombre perdió. Y es como cuando usted es un avión y funciona solamente con un motor. Pero realmente el mecánico o el diseñador te diseñó para que funcionaras con 2 motores. Así mismo es el ser humano. Cuando nosotros comenzamos a dejar de funcionar con los sentidos del espíritu, comenzamos a vivir una vida con desventaja. Comenzamos a caminar de una manera de desventaja, porque la palabra del Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Por ejemplo, en estos días escuchaba y conocía a una mujer que le habían sacado las trompas y le habían sacado sus 2 ovarios. Esa mujer en una noche pasó al frente en una iglesia y dijo: yo recibo sanidad y yo sé que Dios me puede dar mi hijo que por muchos años no lo he podido tener. Ella creyó a la palabra. Ella no tenía ni trompas ni tenía ovarios. Ella pasó al frente y dijo: si Dios es poderoso para hacerlo, Dios puede hacer lo que se necesita. Algunos meses después, regresó con sus 2 niños, tuvo 2 niños después. Dijo: esta es la promesa del Señor de aquella noche. Cuando yo pasé, el pastor dijo: no importa que no tengas ovarios, no importa que no tengas trompas, Dios es un Dios creativo. ¿Se da cuenta? Ahora, en el mundo natural usted no puede explicar eso. Uno no puede explicar cómo Dios se mueve en esa área, pero lo sobrenatural no es otra cosa que lo natural acelerado. Ahora, la razón pertenece al ámbito de lo natural. Por ejemplo, yo le digo a usted que una persona recibió sanidad de cáncer, como recibió Egna, la hermana Egna, que le habían diagnosticado cáncer en todo su cuerpo. Ya la habían mandado para la casa, le habían dicho todo como una paciente que tenía cáncer, pero ella llegó acá, recibió la palabra, regresó al doctor, le hicieron la prueba, el cáncer desapareció. Ahora, usted le dice eso a alguien y dice: no puede ser, porque lo natural no percibe las cosas que son del espíritu, pero en lo espiritual sí. Entonces la razón pertenece al ámbito de lo natural, pero la fe pertenece al ámbito de lo sobrenatural. ¿Qué está pasando en los días de hoy? Se lo he dicho muchas veces y quiero tocar este tema otra vez. Porque cuando el enemigo ve que no puede parar la iglesia, cuando el enemigo ve que no puede parar a un creyente que comience a buscar de Dios, cuando Satanás ve que no puede pararte, ya tú dijiste: Jesús es mi Dios, Él es mi Señor. Ahora lo que trata es de convencerte para que seas un buen religioso, pero sin experiencia. Y tristemente lo que está pasando hoy en América es que estamos llenos de iglesias, hay muchas iglesias, pero hemos reemplazado el poder de Dios por el entretenimiento. Hemos reemplazado la fe y los milagros y el poder por la consejería. Creo que la consejería sí, excelente, es buena. Pero en estos días me encontraba mi esposa y yo frente a un caso que nosotros le dábamos gracias al Señor, porque con toda la experiencia que hemos tenido en nuestro ministerio en consejería, ella y yo hablábamos y dijimos:
solamente el poder de Dios es el que puede cambiar la vida de esta persona. Porque usted le puede decir a la gente lo que es bueno y lo que es malo, y la gente está cansada y la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Consejo es lo que menos necesita la gente, porque tú les puedes decir a la gente: mira, esto no te conviene, haz esto así, no lo hagas así. Pero la gente al final va a hacer lo que quiera. Pero realmente hay momentos en que tú no tienes una respuesta a nivel por el canal de la consejería, y solamente es el poder de Dios el que puede entrar a cambiarle el destino a esa persona. Personas que han venido con patrones generacionales de maldición. Ahora, un consejo le puede cambiar. Cuando te dicen: yo he hecho todo para salir adelante, pero tengo 4 matrimonios que he tenido y no salgo adelante. Tú le puedes dar un consejo a una persona que diga: he hecho todo para prosperar, pero todo me sale mal. Si no, mira, fui con un consejero familiar, fui con un consejero financiero, pero todo me sale mal. En mi familia todo el mundo ha fracasado, nadie ha podido salir adelante. ¿Sabe lo que necesita esa persona? Esa persona necesita liberación. Esa persona necesita ser libre y cortar con ese patrón de derrotas, ese patrón repetido de maldición que generacionalmente muchas veces el enemigo nos ataca. Pero en el área donde usted desconozca la palabra, en esa área el enemigo va a levantar una fortaleza. En el área donde usted desconozca la palabra del Señor, por muy cristiano y por muchos años que usted lleve en la iglesia, en esa área donde usted desconozca, en esa área el enemigo levantará una fortaleza para quitarte y privarte de las promesas que Dios tiene para tu vida. Yo no sé si usted entiende en esta noche, pero quiero hablarles en esta noche cómo pasar de la razón a la fe. Dios, cuando creó al hombre, les puso ley, orden y fronteras. Diga conmigo: ley, orden y fronteras. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, ¿quién? Al sencillo. Cuando Dios hizo al hombre, Dios le puso una ley. Y cuando hablamos de ley, estamos dándonos cuenta de que algo el hombre había perdido. Yo no sé si usted se recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto, en el libro de Lucas capítulo 4 verso 6, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Así le dijo el diablo a Jesús cuando fue tentado en el desierto. Le dijo: mira, si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto que tú estés aquí, todo el poder del mundo, todas las riquezas del mundo, porque a mí me ha sido entregada. Yo me pregunto: ¿quién se la entregó? ¿En qué momento se la entregaron? Porque así mismo dice la palabra del Señor. Vamos a Génesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoré, diga conmigo, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios le dio el señorío al hombre. Dios le dio la autoridad, el gobierno. Dios le dio el dominio. Ahora, ¿cómo dice Satanás que a él se la entregaron? ¿Cómo entiende eso, pastor? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Usted sabe quién fue quien le entregó ese dominio? El mismo hombre. Porque cuando Adán y Eva pecaron, el pecado lo que hace es abrir una puerta al dominio del infierno y del enemigo a la vida del hombre. Han pasado las generaciones, han pasado los imperios, los siglos, los años, y se repite el mismo control, hasta que tú te des cuenta que el dominio lo tuvo alguien que se lo arrebató en la cruz del Calvario. Y en esa cruz dice que Jesús despojó a los principados, a las potestades, al mismo infierno, los despojó de ese dominio. Ahora, yo puedo vivir conscientes de que, bueno, fue un hecho que pasó hace 2000 años atrás. Pero ¿cómo puedo yo traer a mi mundo natural, a mi día a día, los beneficios de la cruz? ¿Cómo yo puedo atraer los beneficios que Jesús conquistó en la cruz del Calvario hace 2000 años? Pastor, porque yo tengo que pagar biles y tengo muchas deudas, no prospero, pastor. Pastor, porque yo acabo de venir del médico
y me dicen que tengo cáncer. Pastor, ¿cómo usted está diciendo de que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y que ahora el enemigo no tiene ese control? ¿Cómo yo puedo, si me acaban de decir que yo estoy enfermo y yo he orado y no pasa nada? He dicho, si tú quieres, Señor, porque ahora entramos con la oración religiosa. Ahora nos hacemos los religiosos. Ahora, Señor, tú me mandaste esta enfermedad, así que si tú me la mandaste, bienvenida sea. Suena muy lindo, pero eso es diabólico, no funciona. ¿Cuántas veces tú has orado así? Ay, Señor, si yo nací pobre fue porque tú me hiciste pobre. Yo te digo a ti, Dios no te hizo pobre. Dios no te diseñó para que fracasaras. Dios nos dio a la iglesia intimidad con Dios, en la visión de regresar el diseño original a la familia, porque el enemigo le ha robado el diseño original. Y hay mucha gente caminando cabizbaja allá afuera, incluso creyentes caminando sin sus victorias, gente que llevan 40 años en una iglesia, pero en el área donde tú ignoras la palabra, ahí el enemigo levanta una fortaleza. Y la fortaleza quiere decir una muralla que por mucho que tú trates de salir adelante, no puedes. Ay, pero es que yo soy cristiano. Ay, que yo nací en la iglesia. Ay, es que yo nací en un banco de la iglesia. Algunas veces pienso así cuando la gente me dice, ay, pastor, yo nací en la iglesia. Yo le pregunto, ¿naciste en un banco de iglesia o en maternidad? Porque muchas veces la gente, para impresionar, dice, ay, yo nací en la iglesia, pastor, yo me lo sé todo. Ay, yo le tengo un miedo a esa gente, porque son más peligrosos que los inconversos. Cuando te dicen yo nací en la iglesia, yo siempre se lo he dicho, yo le tengo un miedo a eso, porque no hay nada más triste que conocimiento sin experiencia. No hay nada más frustrante que decir yo conozco de Dios, pero no conocer a Dios. No hay nada más frustrante que decir yo sé que Dios levantó al cojo, al ciego, que Dios hizo maravillas en el pasado. Y lo más frustrante es, ¿por qué no la hace conmigo? ¿Por qué no te has preguntado eso? ¿Por qué no la hace contigo? Si el mismo Dios, él dice que Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Por qué tú estás ahora con clavos y no sales adelante? Porque necesitas pasar de la razón a la fe. Dios diseñó un vehículo para pasar de la razón a la fe. Y una de las cosas que Dios quiere restaurar en estos últimos tiempos, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere restaurar. Hay dos cosas que Dios quiere restaurar en la vida de la iglesia. Dios quiere restaurar el altar y Dios quiere restaurar la familia. Diga conmigo, Dios va a restaurar mi familia. Pero, ¿qué quiere decir restaurar el altar, pastor? Después de la caída del hombre, todo se salió de la ley. Todo estuvo en problemas, todo estuvo en un caos. Hoy en día vemos la sociedad ahora redefiniendo qué cosa es un padre, qué cosa es una madre, qué cosa es una familia. Papá es una familia, dicen algunos. Papá más papá es matrimonio. Dios no diseñó a Adán y Evo. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Evo, no a Adán y Esteban. Yo no sé si en esta noche esta palabra le cae un poco pesada a alguien, pero la palabra del Señor me enseña esta realidad. Entonces usted ve hoy que la gente está tratando, en Univisión están tratando de redefinir la familia. Y nosotros los hispanos, que nos gusta tanto Univisión, nos comemos y nos tragamos esa píldora. Usted ve por ahí como comienzan a hablar acerca del matrimonio de un solo sexo. Y nosotros decimos, amén. Muchos cristianos decimos así, ay, que el mundo ha cambiado tanto que hay que adaptar la mentalidad. Y por eso estamos como estamos. Están tratando de redefinir la familia, están tratando de redefinir el matrimonio y están tratando de redefinir a Dios. Incluso entra en la iglesia. En la iglesia redefinimos al Señor también. ¿Sabe cómo redefinimos a Dios? Porque nos hemos quedado con un Dios histórico. Cuando tú le dices a la gente que Dios sana, y cuando tú hablas en algún lugar que Dios sana, dice, no, ya Jesús no sana, eso es para los tiempos de los discípulos. Que vengan a intimidad con Dios y le pregunten a 2 o 3 y que les pregunten si Dios sana o no sana. Ahora, ¿qué cosa es redefinir a Dios? Redefinir a Dios es decir, bueno, Dios es un Dios histórico. Dios hizo ayer, Dios me ama, amor, 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 como Walter Mercado, pero hasta ahí. Y nuestros hijos siguen perdidos.
Dios puso una ley para que tú pongas orden a tus hijos. Mire, cuando Dios pone ley, ¿sabe qué quiere decir la palabra? ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios y tú entiendes, porque dice la palabra del Señor que si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué sería del justo? Por eso es que la gente no sabe qué cosa es un matrimonio. Por eso la gente no sabe quién es Dios. La gente dice Dios es una mata, Dios es un palo, Dios es una estrella, Dios es cualquier cosa. El problema es adorar a alguien. Pero yo quiero que no entiendas en esta noche. Dios no está buscando una iglesia sustituta. Estamos viviendo un tiempo en que la iglesia ha sustituido muchos conceptos. Por eso la gente sale igual o peor de las iglesias. Por eso la gente dice, ay, qué lindo, qué hermosas las luces, qué hermosa la palabra. Pero después de la palabra, ¿qué pasó? Después de la palabra, ¿qué pasó con tu vida? Después de que escuchaste la palabra, ¿qué Dios hizo? ¿Qué fue el impacto sobrenatural de Dios? Hemos reemplazado lo sobrenatural de Dios por el entretenimiento. Tú necesitas en la iglesia recibir el toque sobrenatural de Dios. Porque si no, no es una iglesia, es un auditorio más. Tú no vas a la iglesia porque dijeron una noche de pizza. Vamos a comer pizza para atraer a nuestros jóvenes, para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. Vamos a comer pizza y hacemos una noche de pizza. Nuestros jóvenes se llenan de pizzas, pero siguen trayéndote la marihuana a la casa. Te siguen escondiéndote la cocaína debajo del colchón. Y así están llenas muchas iglesias en América. ¿Qué necesitamos? Estamos pasando una crisis donde Dios está levantando una iglesia que vuelva a retomar el diseño original de Dios. Porque tus hijos están cansados de que lo obligues a venir a la iglesia. Tus hijos están cansados de que le caigas a biblazos por la cara y vamos para la iglesia hoy. Tus hijos necesitan que cuando ellos vengan a la iglesia, ellos tengan el impacto sobrenatural de Dios. Que comience Dios a moverse y los jóvenes caigan llorando, caigan postrados como estaban nuestros jóvenes en el servicio. Ahora nuestros jóvenes están en nuestra iglesia de jóvenes ahí detrás. Tenemos casi 80 jóvenes que ahora mismo están adorando al Señor en nuestra iglesia de jóvenes ahí detrás. Ahora, ¿por qué vienen los jóvenes? Porque los jóvenes necesitan un toque especial de Dios. Y porque aquí no entretenemos a los jóvenes. Porque Dios no nos llamó a entretener. Dios nos llamó a hablar de una palabra que funciona. Si no, es mejor que su pastor se meta a vender helado. Y Dios no me trajo a América para vender helados. Si yo estuviera, y yo sé que esta palabra a mucha gente no le cae bien. No le cae bien, yo sé que no le cae bien. Pero Dios no me llamó a mí a caerle bien a la gente. Porque si yo hubiera querido caerle bien a la gente, si yo vendo helados, todo el mundo va a querer helados. Pero cuando uno dice la palabra del Señor, la palabra cae y es pesada. Y Dios te dice en esta noche, tienes que pasar, tienes que emigrar. Si tú quieres ver transformación en tu matrimonio, si quieres ver transformación en tu familia, tienes que emigrar de la razón a la fe. Hemos hecho el cristianismo demasiado racional. Hemos hecho la experiencia cristiana demasiado racional. Y todo lo que no nos entre por nuestra mente, pues algunos decimos no es de Dios. Otros decimos no lo creo. Otros decimos no es para mí. Yo soy muy racional, yo soy muy pragmático. Y el pragmatismo nunca ha producido un milagro, ni la razón tampoco. Una de las cosas que yo vengo de una familia atea y vengo de una familia muy pragmática. Toda mi familia en la sala de mi casa, en la sala de mi casa de mi abuela, todos los hermanos se juntaban a hablar de religión y hablar de ciencia y hablar le estoy hablando hace 20 años atrás. Todos esos que criticaban la experiencia cristiana no me tienen nada que enseñar dentro de mi familia. No han tenido éxito, no han salido adelante. Han podido tener tal vez una carrera universitaria, sí, pero no han sido felices en su matrimonio.
nada lo ha podido sacar adelante. ¿Sabe por qué? Porque el pragmatismo y la razón no produce cambio. Lo que produce cambio es una relación personal con Dios. Ahora, a lo que voy en esta noche. Voy a hablarles ahora. ¿Cuál es el vehículo para yo pasar de la razón a la fe? El vehículo para pasar de la razón a la fe es el altar. Diga conmigo, el altar. Diga conmigo otra vez, el altar. Pastor, ¿qué quiere decir cuando habla de altar? Todo creyente en algún momento en su vida necesita dar un salto de la razón a la fe. Ya ni siquiera le estoy hablando de no creyentes. Le estoy hablando de creyentes. Le estoy hablando a gente que cree en Dios, pero que tu Dios es un Dios histórico, que tu Dios es un Dios racional, y todo lo que se sale de la razón, pues no lo puedes aceptar. No te entra. No te tiene que entrar, porque la palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero dice más, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué cosa es el altar, pastor? El altar es un punto de contacto entre Dios y el hombre. Ese es el altar. ¿Cuál es el altar? No entiendo todavía, pastor. Se lo voy a repetir. El altar es un punto de contacto entre Dios y el hombre. Es el punto donde tú llegas y tú le hablas a Dios y Él te habla a ti. El carro tuyo puede ser tu altar. El closet de tu casa puede ser tu altar. El garage de tu casa puede ser tu altar. Es el lugar donde tú te reúnes con Dios, donde tú sabes que tú le hablas y Él te habla, donde tú sabes que hay una relación. No puede haber relación si no hay un intercambio. Cuídese mucho de las relaciones que solamente sea para allá, pero de allá para acá no haya nada. Se lo dije en estos días. Cuídese mucho de ese tipo de relación. No puede haber relación sin un intercambio. No puede haber relación con Dios si primero no hay un intercambio entre tú y Dios. Hay mucha gente que solamente le hablan a Dios, y cuando ya terminan de decirle todo, dice: bueno, aquí se acabó todo, me voy para el trabajo, porque ya le pedí a Dios prosperidad, ya le pedí a Dios que me bendijera a mi familia y que me guardara de todo accidente y de todo ataque de terrorista. Porque una de las cosas que está ahora golpeando nuestras escuelas es los ataques terroristas. Y nosotros pensamos que con un monólogo con Dios ya todo lo tenemos. El altar, diga conmigo, el altar es un punto de contacto. Una de las causas de los fracasos de los creyentes es que no han puesto atención al altar. Se lo voy a repetir otra vez. Una de las causas de fracaso de muchos creyentes es que no han puesto atención al altar. Porque el altar es lo que te ayuda a sostener la bendición que Dios te da. El altar es lo que te ayuda a retener las bendiciones que Dios te da, y el enemigo te las va a querer quitar. Pero cuando hay altar, hay preservación. Yo se lo decía en estos días. Tuvimos un accidente el viernes, pero antes de tener el accidente, mi esposa, Dios la levantó, Dios la bendiga, la levanta por la madrugada y no sé, estoy hablando en lengua. No entiendo que llevo 3 días hablando en lengua. Llevo 3 días intercediendo en lengua. Algo Dios nos está llevando a hacer. Algo Dios nos está librando. ¿Qué será? Cuando íbamos para Katy, me decía: no sé, voy en el carro hablando en lengua, y es que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabíamos que al regreso íbamos a tener un gran accidente, pero las lenguas, la intercesión en el Espíritu, porque hubo un altar. En lugar del altar es el lugar donde tú recibes la revelación, donde tú no entiendes muchas cosas, pero Dios te dice: levántate a orar, levántate a clamar. El altar te permite percibir los planes futuros del enemigo. El altar te permite percibir por donde viene el enemigo para tratar de atacar tu casa, para tratar de atacar tu matrimonio. Pero el hombre que no tiene altar, todas las bendiciones que tiene, como un día vienen, se les puede ir. Donde no hay un altar se pierde la sanidad. Donde no hay un altar se pierde el trabajo. Donde hay un altar comienzas a perder el negocio. Nadie puede sostener un cambio en la vida sin un altar.
una de las causas de los fracasos es la ausencia del altar. Vamos a ver qué pasó en Primera de Reyes capítulo 18, 30. Estoy terminando. Dice que Elías estaba siendo afectado y siendo desafiado por 450 profetas que eran profetas de Baal. Y dice la palabra del Señor que Elías dijo: bueno, para no contender tanto y entrar que si Baal, que si Jehová, que si Jehová, que si Baal, vamos a hacer una cosa. Ustedes pongan un altar. Vamos a hacer un altar. Dice que Elías edificó un altar a Jehová. Y dijo así, oiga lo que dijo Elías: si Baal es el Dios verdadero, pues Baal descenderá fuego del cielo y a pesar de todo esto consumirá el altar. Pero si Jehová es el Dios verdadero, descenderá fuego del cielo y consumirá el altar. Y para que no hubiera duda, por si acaso, dice que Elías mandó a llenar de agua ese altar, para que físicamente, por las leyes de la física, no hubiera la menor probabilidad de que el fuego encendiera el altar. Miren lo que pasó, 18:30, vamos a ver, dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con piedras un altar. Diga conmigo: edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Seguimos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Diga conmigo: sea manifiesto que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías comenzó a poner en prueba los profetas falsos de Baal. Pero cuando comenzó a clamar al nombre de Jehová, dice la palabra del Señor que fuego descendió del cielo y que consumió el altar. Pero me llama la atención, antes de que eso sucediera, Elías preparó el altar. Dice que el altar a Jehová estaba destruido. El pueblo de Israel tenía el altar como algo que no importaba. El altar estaba destruido, pero dice que cuando Elías llegó comenzó a poner piedras, comenzó a reconstruir el altar, porque el altar es el lugar del testimonio del poder de Dios. Y fue entonces cuando ellos comenzaron a decir: realmente Dios es Dios de Israel y Dios está contigo. Y yo quiero decirte, cuando tú tienes un altar encendido en tu casa, cuando el altar de tu comunión y tu relación con Dios, la gente va a decir: oh, yo te conocí a ti cuando tenías cáncer, yo te conocí a ti cuando viniste con tu matrimonio disuelto, yo te conocí cuando tú no eras nadie. Realmente ahora yo puedo decir que Dios es tu Dios, porque no eres la misma persona. Alguien puede decir amén en esta noche. Alguien puede decir amén en esta noche. El altar es el punto de contacto entre Dios y el hombre. El pueblo andaba tras los ídolos, pero antes de que viniera el fuego, Elías decidió repararlo. El altar era el lugar donde Dios enviaría el fuego para demostrar que Dios era verdadero Dios. Ahora yo me pregunto, llevándolo a los tiempos de hoy, ¿dónde está tu altar? ¿Dónde está el altar donde tú le vas a demostrar a esos compañeros de trabajo que se ríen y te menosprecian por tu fe? ¿Dónde tú le vas a demostrar a ellos que el Dios que tú sirves es un Dios con poder? A veces lo único que tenemos fe es para darle un tratadito y decirle: vamos a orar por ti. Le damos un par de sobaditas estaré orando por ti. Tú tienes que comenzar. Dios está ahí buscando una iglesia que sea agresiva en lo espiritual. Tú tienes que desafiar a los escuadrones del ejército del enemigo y decir: el Dios que yo tengo es mayor que el Dios de ellos. El Dios a quien yo le sirvo es un Dios que hace milagros. Es un Dios que sabe contestar. Es un Dios que cambia las circunstancias. Es un Dios que comienza a cambiar el presente y comienza a cambiar. Y yo quiero decirle: es voluntad de Dios que todo creyente tenga su altar. Usted no puede depender de mi altar. Ay, voy a la iglesia para que me oren. Perdóneme, usted no puede depender de mi altar. Eso es vivir con espiritualidad prestada.
La mayoría del pueblo hoy viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Estoy hablando generalizando a nivel internacional. La gente va a la iglesia para que le oren, pero va a llegar el momento en que tú vas a necesitar orar tú, porque tú necesitas tu altar. ¿Sabes dónde te das cuenta que necesitas un altar? O que el Dios de tu altar es real. En la crisis. Cuando viene la crisis es cuando levantamos el altar, ¿verdad? Cuando viene la crisis es cuando estamos a las 6 de la mañana en la iglesia. Señor, yo le doy gracias al Señor porque este sábado habían 200 personas en la iglesia a las 6 de la mañana adorando al Señor y orando y clamando al Señor. Este sábado. Hay pastores que estamos en América. Claro, en América hay que tener más fe que en otro lugar, porque aquí como mismo tienes millones, mañana los pierdes. Hoy puedes tener un trabajo estable y mañana lo pierdes. Hoy puedes tener salud y por tanta hormona que comes, mañana la puedes perder. Pero yo quiero decirte, lo único que te va a sacar adelante en el momento de la crisis es el poder de un altar. Cuando tú vienes al altar y le dices: Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hijo, aquí estoy yo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo quiero que tú te reveles a mi vida como el Dios. No el Dios histórico, no el Dios tradicional, no el Dios de otro, como mi Dios. La iglesia cristiana necesita restaurar el altar. ¿Por qué falta fuego en el altar? Termino con esto. ¿Por qué hay tantos creyentes que cuando le toca el día malo se vuelven gelatinas? ¿Por qué hay tantos cristianos que cuando viene el día malo lo último que hacen es orar? Y muchas veces nosotros lo último que hacemos es orar. Pero Dios quiere levantar una iglesia que tenga un altar. Dios quiere restaurar tu altar. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: voy a tener tiempo en la presencia de Dios y voy a recibir lo que Él me va a decir? Yo quiero decirle, una de las cosas que más hace énfasis nuestra iglesia y hará énfasis es en el poder de la oración. Porque la oración es el motor de la iglesia. Yo no puedo sustituir la oración por nada. Porque cuando hay una iglesia que se levanta a creerle a Dios, el enemigo la odia. El enemigo está contento con una iglesia sustituta. El enemigo está contento con una iglesia que la gente venga a entretenerse. Él no le hace daño a una iglesia que la gente se entretenga. Él te dice: así los quería. Busquen al Señor. Crean que están buscando al Señor. Ahí los quiero entretenidos. Pero cuando una iglesia se levanta para hacerle frente a la hechicería, a la maldición de la familia, donde hay tantas familias que andan en división, en problemas, y una iglesia se levanta y dice: hoy yo me levanto para regresar el diseño original a este matrimonio. A ese matrimonio no se divorciará. Tus hijos no saldrán de la droga, saldrán de la pornografía. Cuando hay una iglesia que se camina y se mueve en esa dimensión, el enemigo la critica. ¿Cuántos se van a preparar para la crítica? Por eso hay iglesias que han perdido su identidad, porque no quieren que la gente se le vaya. Pero en aras de que la gente no se le vaya, pierden el sabor, pierden el llamado y pierden el destino. Y usted no está aquí para pasar un ratico que le soben la espalda y le digan: Jesús es amor, 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 amor. Mejor usted oye a Walter Mercado, que le va a decir lo mismo o parecido. Pero si usted está aquí en esta noche, es porque usted se levanta para creer a un Cristo vivo. ¿Cuántos se ponen de pie en esta mañana y dice: el Cristo que yo adoro es un Cristo fiel? El Cristo que yo adoro es un Cristo bueno. Hoy voy a restaurar mi altar. Dios te está llamando para que tú restaures el altar. Restaura el altar. Tú no sabes lo que puedas enfrentar este año. El altar es lo que te va a ayudar a retener las bendiciones de Dios. El altar te ayuda a conocer a un Dios sobrenatural, a un Dios que habla, a un Dios que contesta oración, un Dios que conoce tu debilidad, un Dios que no te condena, un Dios que ama al homosexual, un Dios que ama a la lesbiana, un Dios que ama a la prostituta, un Dios que ama al pecador, pero un Dios que le dice: tu lugar no es ese, ven papito, tu lugar no es ese, tu lugar es aquí a mi lado. Vamos, levántate, sal del homosexualismo, sal de la prostitución, sal de la droga. Aleluya.